En el caso de soja, dice que las existencias al 1 de junio fueron levemente por debajo de lo que esperaba el mercado en general, el promedio de los operadores. Y lo que más impactó en el mercado fue una... Algo, a ver, es difícil de explicar. En realidad, el USDA en marzo hablaba de 33,8 millones de hectáreas sembradas para esta campaña nueva, y hoy mostró una realidad, aquello era una proyección, hoy mostró un área sembrada que se habría concretado de 33,9 millones de hectáreas, o sea, 100.000 hectáreas más de lo que se esperaba en marzo. El tema es que el mercado, en promedio, en general, los privados esperaban que hubiese 34,3 millones de hectáreas. Esto quiere decir que esperaban 500.000 hectáreas, 530.000 hectáreas más de soja sembrada, y el USDA mostró solo 100.000 hectáreas más de soja sembrada, y a eso le agregas una leve caída en las existencias respecto de lo que eran las expectativas, y eso generó, combinado con otros datos de otros productos, una suba muy importante en las cotizaciones, que cerramos con un Chicago $7 arriba del cierre de la jornada de ayer. Como dato adicional se puede incluir acá también, fuera de lo que han sido estos informes de Luda, pero hablando de soja, la expectativa de mayor demanda de soja norteamericana por parte de China también. Mira, depende el día y cómo se levante el humor de los actores internacionales. Se espera mayor demanda en algunas jornadas, y parece haber un distanciamiento al día siguiente, así que esa parte está un poco compleja. Sí, hay días en los que parece que hay una mayor demanda de soja china. En realidad, si miramos los últimos reportes de ventas de soja norteamericana, no es algo que se esté dando, pero igualmente las ventas de los exportadores están más o menos arrimándose a lo que eran las expectativas de los últimos 2 o 3 meses. No hay un aluvión de compras, pero como vos decís, hay jornadas en las que parecería que todo empieza a fluir y que hay algo más de demanda china. La cuestión climática, ¿qué impacto está teniendo en lo que es el mercado de soja? Mira, eso te lo reservaba un poquito para maíz. El mercado de soja, hasta acá venís con una superficie ya totalmente implantada, con más del 70% de los cultivos norteamericanos en condiciones buenas y excelentes. Eso realmente es un muy buen parámetro. Ya está arrancando la floración, pero el tema es que en soja el punto clave o el próximo momento clave del cultivo va a ser en agosto, cuando empiece el llenado de grano. Entonces hoy, con la humedad en el suelo que tenés, el muy buen estado de cultivo no representaría un peligro climático, no hay mucha incertidumbre climática para los próximos días. No es así en maíz, donde el cultivo de maíz también está mostrando más de un 70% en condiciones buenas y excelentes, y se está sosteniendo en estos parámetros desde que arrancó el USDA a mostrar condiciones de cultivos norteamericanos de esta cosecha. El tema es que, si bien también hay muy buena humedad, hay algunos modelos climáticos que están hablando de a mitad de la semana que viene se iniciaría una ola de calor con pocas lluvias en Estados Unidos, y justamente el maíz va a estar atravesando su floración, está arrancando con la floración, y es un momento clave de definición de rindes. Y si bien el maíz está en muy buenas condiciones, como te contaba recién, el tema es que altas temperaturas en plena floración, independientemente de cuál sea el estado de cultivo, hacen abortar flores, y eso significa menor cantidad de granos. Así que no solo los datos de USDA de hoy, sino que sí, en el tema maíz, el clima fue un factor adicional en la reacción alcista del día de hoy. Para profundizar ahora que estamos hablando de maíz y para mencionar los datos de Luzda, hay una reducción en lo que es el área de siembra, ¿no? Correcto, en el caso de maíz se esperaba una reducción de USDA. En marzo el USDA hablaba de 39,25 millones de hectáreas, perdón, sembradas. Los privados, el promedio, las expectativas, como quieras llamarlo,
consideraban que iba a haber una reducción de área, que iba a caer a 38,5 millones de hectáreas, 750.000 hectáreas menos de lo que hablaba el USDA, pero hoy el reporte mostró 37,23 millones, o sea, generó un recorte de 2 millones de hectáreas. Esto nos deja lejos o probablemente lejos de las 400 millones de toneladas de producción que empezaban a proyectarse como un récord norteamericano. Entonces ahí sí es donde empieza a jugar un poco que la posición de los fondos de inversión vendida era realmente muy importante y pronósticos climáticos, como te decía recién, que empiezan a hablar de cierto riesgo para los próximos días, de cierta incertidumbre respecto de qué será del rinde. Entonces, con menos superficie, con algo de inquietud respecto de qué es lo que puede ser el rinde, el mercado reaccionó o sobre reaccionó con subas de $7 por tonelada y una salida muy, muy fuerte por parte de los fondos de inversión. ¿Qué dijo el USDA respecto de los stocks en Estados Unidos? Bien, buena pregunta. Los stocks en Estados Unidos se mostraron 7 millones de toneladas, más o menos por encima de lo que el mercado esperaba, pero si volvemos a los 2 millones de toneladas 2 millones de hectáreas de reducción en siembras, estamos hablando de 24 o 25 millones de toneladas menos de producción. Entonces esos 7 millones más de existencias finales que quedarían de una campaña para la otra no impactaron directamente en el mercado. No hicieron mella en la preocupación de quienes están vendidos. La última, trigo, un informe que no dijo mucho, pero que de todas maneras subió un poco arrastrado por la soja y por el maíz. Correcto, en trigo las existencias que mostró el USDA fueron levemente por encima de lo que esperaban los operadores y las siembras fueron levemente por debajo, pero el mercado terminó con subas del orden de los $2 por tonelada, fundamentalmente arrastrados por lo que pasaba con maíz, que fue el que llevó a todo para arriba, y soja, que también tiene argumentos propios. Así que maíz y soja fueron los que tuvieron argumentos para llevar todo hacia subas, y como vos decís, el trigo fue beneficiado por sus vecinos. La última, ¿cómo impactó toda esta situación del mercado internacional en Argentina? En el mercado local, el trigo, la molinería sigue igual, la exportación, como tiene algunos barcos en la semana que viene, algún compromiso de embarque de trigo, mostró alguna mejora, se concretaron operaciones de trigo disponible en $185, no así en trigo nuevo, donde seguimos rondando los mismos 158, $160 que teníamos en las últimas jornadas. En el caso de la soja, pasamos una soja disponible de $218 ayer a $220 hoy. Hay que tener en cuenta que acá también hay cuestiones técnicas, podríamos decir, del mercado, donde por vencimientos, por compromisos de puesta de precio en contratos a fijar, también hay alguna influencia en cómo se comportan los compradores, a veces en algunas fechas clave, como era hoy, 30 de junio, para los mercados de fijaciones. En soja nueva, casi sin operaciones, porque lo que pueden llegar a ofrecer los compradores ronda los $212, $215 quizás, si no hay interesados en vender en ese nivel de precios. En el caso del maíz, pasamos de tener un maíz que ayer algún comprador excepcionalmente podía llegar a pagar $125 por el disponible. Hoy ya tuvimos varios compradores ofreciendo eso y algunos pagando $127 también. Se negoció también, dependiendo de los meses, entre los 127 del disponible que te decía, o del maíz julio, hasta $135 que se pudo conseguir por maíz entrega octubre, noviembre, diciembre, mientras que por maíz nuevo también hubo varios oferentes disputándose por comprar maíz en niveles de 130, $131 con entrega febrero, marzo, abril de la próxima temporada del año 2021.